El cielo sobre Alemania, 1945. 3 cazas estadounidenses P-47. Thunderbolt aceleran en persecución de unos aviones alemanes desconocidos. Los pilotos americanos confían en sus máquinas, conocen perfectamente su velocidad en picada, saben que pueden alcanzar a cualquier enemigo. Pero lo que sucede a continuación desafía toda lógica. Los pilotos germanos, con un gesto de burla casi despectivo, permiten que los Thunderbolt se acerquen. Las distancias se reducen, los estadounidenses preparan sus armas, la victoria parece estar al alcance. Y entonces, en cuestión de segundos, los misteriosos aviones alemanes simplemente desaparecen en el horizonte, dejando a los perseguidores mirando el cielo vacío con incredulidad. Ningún avión conocido por los aliados podía hacer eso. Esta escena no era ficción, sino la aterradora realidad de un arma que llegó demasiado tarde para cambiar el curso de la guerra. Un bombardero que volaba tan rápido que los mejores cazas aliados parecían estar congelados en el aire. Una máquina que nació del miedo, la desesperación y el genio alemán enfrentado a un enemigo implacable que dominaba los cielos europeos. Para entender cómo surgió este avión extraordinario, debemos retroceder al comienzo de los años 40. En ese momento, un nombre aterrorizaba a la industria aeronáutica germana y al mismísimo Adolf Hitler, el de Havilland Mosquito británico. Este bombardero bimotor, apodado el bombardero de madera por su estructura construida con ese material, se había convertido en una pesadilla recurrente para el alto mando alemán. Volaba más rápido que los cazas germanos, penetraba el espacio aéreo enemigo con impunidad absoluta y regresaba a casa antes de que cualquier interceptor pudiera siquiera acercarse. Hitler mencionaba el mosquito una y otra vez en sus reuniones de Estado Mayor, su voz cargada de frustración cada vez que ese nombre salía a relucir. El Führer exigía una respuesta, una solución, cualquier cosa que pudiera frenar a ese demonio de madera que volaba como si las leyes de la física no aplicaran para él. La humillación era insoportable. ¿Cómo era posible que un avión construido con madera, un material primitivo comparado con el aluminio alemán, superara a la tecnología del Reich? A finales de 1940, el Ministerio de Aviación del Reich emitió una solicitud urgente que cambiaría la historia de la aviación para siempre. Necesitaban un avión de reconocimiento propulsado por motores a reacción, capaz de cruzar toda Gran Bretaña hasta llegar a la base naval de Scapa Flow de la Royal Navy. El requisito era claro: velocidad extrema, altitud operativa inalcanzable para los interceptores enemigos y autonomía suficiente para misiones de largo alcance. Era una petición que bordeaba lo imposible con la tecnología disponible en ese momento. De todas las compañías aeronáuticas alemanas, solo una tuvo el coraje de responder a ese desafío aparentemente suicida: Arado Flugzeugwerke. Mientras gigantes como Messerschmitt y Heinkel consideraban el proyecto demasiado arriesgado, demasiado avanzado, demasiado incierto, Arado decidió apostar todo por una visión revolucionaria. Al frente del proyecto estaba el profesor Walter Blum, un as de combate de la Primera Guerra Mundial que entendía mejor que nadie lo que significaba la velocidad en el aire. Blum no era un simple ingeniero, era un visionario que había volado en los cielos de la Gran Guerra, que había sentido el viento cortando su rostro en biplanos de lona y madera. Sabía exactamente qué necesitaban los pilotos, qué podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte en combate aéreo. Su propuesta, designada E-370, no se parecía a nada visto anteriormente en Alemania. El diseño que presentó Blum era tan radical que muchos ingenieros lo consideraron locura pura. El avión utilizaría 2 motores Junkers Jumo 004B, los primeros turborreactores operacionales del mundo. Estos motores representaban un salto tecnológico tan grande que muchos dudaban de su viabilidad. Pero Blum confiaba en ellos, sabía que eran la única manera de alcanzar las velocidades requeridas. La dirección del equipo de diseño recayó en Rüdiger Kosin, un ingeniero brillante cuya filosofía era simple pero revolucionaria: crear un avión tan rápido que no necesitara armamento defensivo alguno.
La velocidad sería su única protección, su escudo invisible contra los cazas enemigos. Esta idea iba en contra de décadas de doctrina militar que exigía artilleros en cada bombardero. A principios de 1941, Arado presentó oficialmente su propuesta al ministerio. Los números dejaron sin aliento a los presentes. Un monoplano de ala alta capaz de alcanzar 480 millas por hora a 6.000 pies de altitud. La altura operativa sería de 36.000 pies, muy por encima de donde cualquier caza convencional podía mantener combate efectivo. El alcance proyectado era de 1.240 millas, suficiente para las misiones de reconocimiento profundo que exigía el alto mando. En la sección trasera del fuselaje, el avión transportaría 2 cámaras de reconocimiento que capturarían cada detalle del territorio enemigo. Pero esta capacidad tenía un precio. Debido al amplio rango de combate requerido, la mayor parte del fuselaje posterior estaba ocupada por tanques de combustible. El avión sería prácticamente un tanque volador con motores a reacción. El diseño incluía algo nunca visto: un tren de aterrizaje completamente no convencional. Como el avión no podía acomodar un tren de aterrizaje estándar y debía operar desde pequeños aeródromos militares, los ingenieros idearon un sistema único. Para despegar, la aeronave se montaría sobre un carro de 3 ruedas conocido como Bugrad Startwagen. Una vez en el aire, el carro se desprendería y caería en paracaídas para ser reutilizado. Para el aterrizaje, el Blitz dependería de 3 patines retráctiles, ubicados bajo la sección central del fuselaje y las góndolas de los motores. Era un sistema arriesgado, poco ortodoxo, pero que permitía ahorrar peso precioso y reducir la resistencia aerodinámica. Los pilotos de prueba miraban este sistema con una mezcla de admiración técnica y terror profesional. El 24 de octubre de 1941 llegó el momento decisivo. El proyecto E-370 fue aceptado para producción, y el Ministerio del Aire del Reich solicitó a Arado 50 aeronaves. La compañía había logrado lo imposible, convenciendo a los burócratas y generales de que su visión radical podía convertirse en realidad. El futuro parecía brillante, el camino hacia la producción estaba despejado. Pero entonces ocurrió una tragedia que casi mata el proyecto antes de que pudiera volar. En noviembre de ese mismo año, el general Oberst Ernst Udet, jefe del Ministerio del Aire y el mayor defensor del programa, falleció en circunstancias misteriosas que el régimen intentó ocultar. Udet se había suicidado, devastado por los fracasos de la Luftwaffe y las presiones insoportables del liderazgo nazi. Su reemplazo fue Erhard Milch, un general con una filosofía completamente diferente. Milch prefería financiar tipos probados de aeronaves, diseños convencionales con historial operacional. Los proyectos experimentales como el E-370 le parecían despilfarros peligrosos de recursos, en un momento en que Alemania necesitaba cantidad sobre innovación. De repente, todo el trabajo de Arado pendía de un hilo. ¿Y qué opinas sobre los aviones a reacción de la Segunda Guerra Mundial? Escribe desde dónde nos ves y qué piensas sobre esto en los comentarios. Si te interesan estos análisis sobre historia de la aviación militar, no olvides suscribirte para no perderte nuevos episodios. En las instalaciones de Arado Flugzeugwerke, los ingenieros trabajaban contrarreloj mientras aguardaban el veredicto que decidiría el destino de su proyecto revolucionario. Los planos del E-370 cubrían las mesas de diseño, los cálculos aerodinámicos llenaban pizarras enteras, y cada hombre en esa planta sabía que habían creado algo extraordinario. Pero sin el respaldo del nuevo jefe del Ministerio del Aire, todo ese esfuerzo podría terminar archivado y olvidado en algún sótano burocrático. Cuando Erhard Milch finalmente decidió visitar las instalaciones de Arado, nadie sabía qué esperar. El general tenía reputación de ser pragmático hasta el extremo, un hombre que valoraba la producción en masa sobre la innovación arriesgada. Su llegada a la planta fue recibida con nerviosismo apenas contenido por parte de los diseñadores y directivos. Este hombre sostenía en sus manos el poder de cancelar años de trabajo con una simple firma.
Pero lo que ocurrió durante esa visita sorprendió incluso a los más optimistas. Milch recorrió los talleres, examinó los planos detalladamente, escuchó las explicaciones técnicas de Cosin sobre el diseño radical del fuselaje y la configuración de los motores. Cuando los ingenieros le mostraron las maquetas y los cálculos de rendimiento, algo cambió en la expresión del general. Según los reportes de ese día, Milch quedó profundamente impresionado por lo que vio. El proyecto continuaría. El desarrollo avanzó durante 1942 con renovado ímpetu. Los ingenieros refinaban cada aspecto del diseño, probaban materiales, ajustaban ángulos aerodinámicos, pero había un problema monumental que amenazaba con paralizar todo. Los motores Junkers Jumo 004B simplemente no llegaban. Aunque el avión había sido diseñado específicamente para operar con estos turborreactores revolucionarios, Arado no recibiría ni un solo motor hasta febrero de 1943. La razón de este retraso catastrófico era simple y frustrante. Messerschmitt había conseguido prioridad absoluta. La compañía rival estaba desarrollando el Me-262, el primer caza a reacción del mundo, y había recibido los motores Jumo 8 meses antes que Arado. Tanto BMW como Junkers enfrentaban problemas severos produciendo suficientes motores a reacción para ambos programas, y el alto mando había tomado una decisión. El caza tendría prioridad sobre el reconocimiento. Para los ingenieros de Arado, esto significaba ver cómo su competidor volaba mientras ellos permanecían en tierra. Messerschmitt ya estaba realizando pruebas de vuelo con su caza revolucionario, acumulando datos valiosos, resolviendo problemas, avanzando. Mientras tanto, en Rheine, el prototipo del Blitz esperaba en su hangar como un ave enjaulada, completo excepto por lo más importante, sus corazones de fuego. Cuando los motores finalmente llegaron en febrero de 1943, la celebración duró poco. Los turborreactores eran considerados extremadamente poco fiables, propensos a fallos catastróficos sin advertencia previa. Los técnicos de Arado miraban esos motores con una mezcla de fascinación y temor justificado. Eran piezas de ingeniería asombrosas, pero también temperamentales y peligrosas. Arado tuvo que esperar hasta julio de 1943 para recibir motores Jumo, considerados aptos para vuelo. 4 meses adicionales perdidos mientras la guerra consumía recursos y el tiempo se agotaba. Pero finalmente, el 15 de junio de 1943, en las instalaciones de prueba de Arado en el aeródromo de Rheine, el prototipo del Blitz realizó su vuelo inaugural. El rugido de los turborreactores rompió el aire de la mañana, un sonido que anunciaba el futuro de la aviación. El avión se elevó con una gracia que contradecía su diseño poco convencional. Los patines retráctiles funcionaron según lo planeado, el carro de despegue se desprendió limpiamente y por primera vez, el sueño de Blume y Cosin se convirtió en realidad tangible surcando el cielo alemán. Los observadores en tierra vieron algo que ningún avión aliado podría igualar en ese momento: velocidad pura combinada con elegancia aerodinámica. Para septiembre de ese año, 4 prototipos estaban siendo sometidos a pruebas de vuelo exhaustivas. Los pilotos de prueba reportaban características de manejo excepcionales, velocidades que superaban todas las proyecciones iniciales y un potencial de combate que podría cambiar el equilibrio aéreo sobre Europa. El programa parecía encaminado hacia el éxito total. Cada vuelo agregaba datos valiosos. Cada aterrizaje confirmaba que el diseño funcionaba. Pero el 2 de octubre de 1943, la tragedia golpeó con fuerza devastadora. El prototipo Arado AR-234 UMTO-2, pilotado por el Flugkapitän Selle, se estrelló violentamente contra el suelo después de sufrir fallos simultáneos en el motor y la instrumentación. No hubo supervivientes. El impacto destrozó el avión y mató instantáneamente a uno de los pilotos de prueba más experimentados del programa. La investigación posterior reveló los peligros inherentes de trabajar con tecnología tan avanzada. Los motores a reacción, aunque revolucionarios, eran dispositivos complejos que podían fallar de maneras impredecibles y letales.
La instrumentación, diseñada para condiciones de vuelo nunca antes experimentadas, también mostraba debilidades críticas. Se le había pagado con su vida el precio del progreso. A pesar de este revés trágico, el programa continuó. La guerra no esperaba, y Alemania necesitaba desesperadamente cualquier ventaja tecnológica que pudiera obtener. Los ingenieros estudiaron los restos, modificaron sistemas, reforzaron componentes. Cada lección aprendida con sangre se traducía en mejoras para los prototipos restantes. El sacrificio de Sell no sería en vano. Los meses siguientes vieron refinamientos constantes del diseño básico. Arado comenzó a desarrollar variantes especializadas. La versión de bombardeo designada AR-243B, que eventualmente sería producida en grandes cantidades, con 200 unidades entregadas a la Luftwaffe para finales de 1944. La compañía también trabajaba en la Serie C, apenas completada al final de la guerra, y la Serie D, de la cual solo se produjeron 19 ejemplares. Había planes ambiciosos para una versión biplaza de la Serie P que incluiría diferentes radares para operaciones nocturnas y todo clima. Pero estos diseños nunca pasarían de los tableros de dibujo. El tiempo se agotaba para el Reich, y los recursos escasos debían concentrarse en lo que podía producirse inmediatamente, no en visiones de futuro. El 2 de agosto de 1944 llegó el momento que justificaría todo el esfuerzo, todas las muertes, todos los años de desarrollo. El prototipo AR-234 UME-7 hizo historia como el primer avión a reacción en realizar una misión de reconocimiento operacional. El teniente Erich Sommer ocupó la cabina esa mañana, sabiendo que estaba a punto de escribir una página en los libros de historia de la aviación. El Blitz despegó rumbo a Normandía, donde las fuerzas aliadas consolidaban su invasión de Europa. Volando a velocidades que ningún avión de reconocimiento había alcanzado jamás, Sommer sobrevoló las posiciones enemigas mientras las cámaras RB-50/30 capturaban imágenes cada 11 segundos. Los cazas aliados ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el fantasma plateado desapareciera en el horizonte. Sommer regresó a la base con inteligencia fotográfica invaluable y la confirmación de que el Blitz podía cumplir su misión original. El avión que Hitler esperaba para cambiar la guerra finalmente había demostrado su valía en combate real. Pero la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era si había llegado demasiado tarde para marcar una diferencia real. En las afueras del pequeño pueblo de Burg bei Magdeburg, al norte de Alemania, durante el otoño de 1944, un grupo selecto de pilotos de la Luftwaffe comenzaba un entrenamiento que los convertiría en parte de la historia de la aviación. Estos hombres habían sido escogidos para formar parte del KG-76, la única unidad que recibiría la versión de bombardeo del AR-234. No eran pilotos ordinarios. Cada uno había sido evaluado meticulosamente por su capacidad de adaptarse a una máquina que desafiaba todo lo que conocían sobre volar. El entrenamiento era brutal y exigente. Los pilotos debían aprender a manejar un avión sin armamento defensivo, confiando únicamente en la velocidad para sobrevivir. Tenían que dominar el delicado arte de aterrizar sobre patines en lugar de ruedas convencionales, una maniobra que requería precisión milimétrica y nervios de acero. Un error significaba la muerte instantánea. No había segundas oportunidades con el Blitz. Diciembre de 1944 marcó el bautismo de fuego del Blitz como bombardero operacional. La batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva alemana en el frente occidental, estaba en pleno desarrollo. Hitler había apostado todo en este ataque desesperado, lanzando sus últimas reservas en un intento de partir en dos a las fuerzas aliadas y capturar el puerto vital de Amberes. El KG-76 recibió órdenes de apoyar el avance terrestre bombardeando posiciones enemigas. Los pilotos del Blitz despegaron hacia el infierno helado de las Ardenas llevando bombas bajo sus elegantes fuselajes. Atravesaban el espacio aéreo enemigo como fantasmas plateados, demasiado rápidos para ser interceptados, demasiado altos para la artillería antiaérea.
Las tripulaciones aliadas en tierra solo veían destellos en el cielo antes de que las explosiones destrozaran sus posiciones. Era una nueva forma de guerra aérea, aterradora en su eficiencia. Pero mientras el Blitz demostraba su valía en las Ardenas, acontecimientos cruciales se desarrollaban más al sur que cambiarían el curso de la guerra. La 9ª División Blindada del ejército estadounidense avanzaba implacablemente como parte de la Operación Lumberjack, empujando hacia la orilla occidental del río Rin en su penetración hacia el corazón de Alemania. Casi todos los edificios al norte de la costa habían sido reducidos a escombros por la artillería americana. Los alemanes, siguiendo su estrategia de tierra quemada, habían demolido prácticamente todos los puentes en la zona para frenar el avance enemigo. Cada cruce sobre el Rin había sido volado metódicamente, creando una barrera acuática que los aliados tendrían que superar con gran costo en vidas y tiempo. Excepto uno. El puente ferroviario de Ludendorff aún permanecía en pie, desafiante, como un dedo acusador señalando el fallo alemán. El 7 de marzo de 1945, soldados estadounidenses que avanzaban hacia el puente no podían creer lo que veían. La masiva estructura de acero seguía intacta, conectando ambas orillas del Rin como si la guerra no hubiera llegado hasta allí. Había sido preparado con cargas de demolición que misteriosamente fallaron al detonarse. Los ingenieros de combate americanos comenzaron inmediatamente a remover a mano las cargas restantes, trabajando febrilmente mientras esperaban el contraataque alemán que inevitablemente vendría. La captura del puente fue un desastre estratégico de proporciones cataclísmicas para Alemania. Los aliados ahora tenían acceso directo al interior del Reich sin necesidad de construir puentes bajo fuego enemigo. Las tropas estadounidenses comenzaron a cruzar en masa, estableciendo una cabeza de puente en la orilla oriental que crecía con cada hora que pasaba. Para el alto mando alemán, esto era una emergencia absoluta que requería acción inmediata. Las órdenes llegaron al KG-76 con claridad brutal: destruir el puente de Ludendorff a cualquier precio. Los pilotos del Blitz sabían lo que esto significaba: volar directamente hacia el corazón del sistema de defensa antiaérea más denso que los aliados habían desplegado jamás. Los estadounidenses habían rodeado el puente con baterías antiaéreas de todos los calibres imaginables, creando una cúpula de fuego que convertiría el espacio aéreo en un matadero. El primer ataque se lanzó con la precisión que caracterizaba a los pilotos alemanes. Los Blitz se precipitaron desde las alturas, sus turborreactores aullando mientras descendían hacia el objetivo. Las bombas cayeron como lluvia mortal, pero el puente resistió. La estructura masiva había sido diseñada para soportar el peso de locomotoras y vagones cargados, y las bombas convencionales simplemente no tenían la potencia para destruirla. Los ataques continuaron día tras día, una campaña de desgaste desesperada contra un objetivo que se negaba a caer. Los artilleros antiaéreos americanos aprendieron a anticipar las rutas de aproximación de los bombarderos a reacción, llenando el cielo de cortinas de acero explosivo. Varios Blitz fueron alcanzados y cayeron envueltos en llamas, sus pilotos muriendo en las máquinas que se suponía eran invulnerables. 10 días de bombardeos incesantes transformaron el área alrededor del puente en una zona de guerra apocalíptica. El rugido constante de los motores a reacción se mezclaba con las explosiones de las bombas y el fuego antiaéreo. Los ingenieros estadounidenses trabajaban sin descanso reparando los daños, reforzando estructuras debilitadas, mientras sus compañeros morían a su alrededor bajo las bombas alemanas. Finalmente, la estructura cedió bajo el peso acumulado del daño. El puente de Ludendorff se desplomó en el Rin con un estruendo que se escuchó a kilómetros de distancia, llevándose consigo las vidas de 28 ingenieros americanos que trabajaban en su mantenimiento. Para los alemanes era una victoria pírrica que llegaba demasiado tarde. Los aliados ya habían establecido una cabeza de puente sólida en la orilla oriental. Mientras los restos del puente se asentaban en el lecho del río, los ingenieros de combate estadounidenses ya estaban terminando un puente de pontones que proporcionaría el último cruce necesario sobre el Rin.
El esfuerzo heroico de los pilotos del Blitz, los bombardeos precisos, las vidas perdidas, todo había sido en vano. La marea de la guerra era imparable. En los cuarteles generales de inteligencia aliados, los analistas estudiaban con creciente alarma los reportes que llegaban desde todos los frentes. Un nuevo avión alemán estaba operando con impunidad sobre territorio controlado por las fuerzas estadounidenses y británicas. Los pilotos de caza más experimentados regresaban de sus misiones con historias que parecían sacadas de la ciencia ficción. Un bombardero plateado que simplemente desaparecía cuando intentaban perseguirlo. Los matemáticos militares realizaron cálculos que helaron la sangre de los comandantes. Según las proyecciones basadas en avistamientos confirmados, el AR-234 podía sobrevolar las 5 playas del desembarco de Normandía en apenas 8 minutos. Durante ese tiempo, sus cámaras capturarían fotografías cada 11 segundos, documentando cada posición defensiva, cada concentración de tropas, cada vehículo blindado. Ningún secreto militar podría ocultarse de esa máquina. La velocidad máxima registrada del Blitz superaba las 870 km por hora, haciéndolo más rápido incluso que el temible Me-262. Los cazas aliados más veloces apenas podían alcanzar 600 km por hora en condiciones óptimas. La brecha de rendimiento era tan grande que los planificadores militares tuvieron que reconocer una verdad amarga. Sus tripulaciones aéreas eran incapaces de atacar efectivamente al bombardero arado. Durante 1944, soldados aliados que movían suministros en las costas de Normandía presenciaron algo que los dejaría marcados para siempre. Un destello plateado rasgó el cielo a 740 km por hora, tan rápido que apenas pudieron registrar su forma antes de que desapareciera hacia el horizonte. El rugido de sus turborreactores llegó segundos después, un sonido gutural y aterrador que no se parecía a nada producido por motores convencionales. Los informes de estos encuentros llegaban uno tras otro a los escritorios de los comandantes aéreos. Cada reporte confirmaba lo mismo. El bombardero alemán operaba en una dimensión de velocidad completamente diferente a cualquier cosa que los aliados pudieran desplegar. Era como si los alemanes hubieran dado un salto de década en tecnología aeronáutica, mientras el resto del mundo seguía atrapado en la era de los motores de pistón. Pero la guerra enseña lecciones duras, y los pilotos aliados son estudiantes rápidos cuando sus vidas dependen de ello. A través de observación cuidadosa y análisis de cada encuentro, los estrategas descubrieron algo crucial. El Blitz tenía un talón de Aquiles. Cuando se veía forzado a maniobrar bruscamente, cuando tenía que abandonar su vuelo recto y nivelado para evadir ataques, la aeronave se volvía vulnerable. La razón era simple pero fatal. El diseño del Blitz había sido optimizado para velocidad extrema en línea recta. Los controles de vuelo, aunque efectivos, no podían competir con la agilidad de los cazas aliados en giros cerrados. Un AR-234, forzado a pelear, perdía su única ventaja real. La velocidad que lo hacía invencible en trayectoria directa se convertía en lastre cuando necesitaba cambiar de dirección rápidamente. Esta debilidad sería explotada brutalmente sobre los cielos del Rin en 1945. Una formación de bombarderos a reacción alemanes atacaba objetivos terrestres cuando fueron interceptados por un vuelo de P-47 Thunderbolt. Los cazas estadounidenses no podían igualar la velocidad de los Blitz, pero podían hacer algo mejor: forzarlos a maniobrar. Los pilotos americanos cortaron las rutas de escape, obligando a los reactores alemanes a tomar giros cerrados para evitar colisiones. El capitán Don Bryan, comandante del Escuadrón 328, observaba el combate desde su P-51 Mustang a mayor altitud. Era un as experimentado con reflejos afilados por docenas de combates aéreos. Vio cómo los Thunderbolt ejecutaban su estrategia perfectamente, canalizando a los bombarderos alemanes hacia una trampa invisible. Empujó la palanca hacia adelante y su Mustang se lanzó en picada. La física del combate aéreo favorecía a Bryan en ese momento.
Su P-51, aunque más lento que el Blitz en vuelo nivelado, ganaba velocidad tremenda en picada. Los números se igualaban. Se posicionó encima de uno de los AR-234 que luchaba por mantener velocidad en un giro forzado. El bombardero alemán estaba exactamente donde Bryan quería: lento, predecible, vulnerable. Las ametralladoras calibre 50 del Mustang abrieron fuego con un rugido ensordecedor. Proyectiles trazadores dibujaron líneas brillantes en el aire, convergiendo en el fuselaje del Blitz. El metal alemán se desgarró bajo el impacto concentrado de las balas. Fragmentos de aleación volaron en todas direcciones. El motor derecho del bombardero explotó en una bola de fuego naranja que consumió el ala. El AR-234 entró en espiral mortal, arrastrando una estela de humo negro. Bryan esperaba ver el dosel desprenderse, ver la figura del piloto eyectándose de la aeronave condenada. Pero el dosel permaneció cerrado mientras el bombardero caía girando hacia el suelo. El piloto alemán, por razones que nadie sabría jamás, no abandonó su cabina. Quizás los controles estaban bloqueados, quizás estaba herido, quizás simplemente se negaba a rendirse. El impacto fue devastador. El Blitz se estrelló con fuerza suficiente para crear un cráter, desintegrándose en miles de pedazos ardientes. Bryan sobrevoló los restos, sintiendo una mezcla de triunfo y pesar. Había derribado uno de los aviones más avanzados jamás construidos, pero un hombre había muerto en esa victoria. Más tarde, Bryan reflexionaría sobre ese encuentro fatal con palabras que revelan el código de honor que aún existía entre pilotos enemigos. «No sé qué pasaba por su mente», dijo, «pero debería haber salido de ese avión cuando estaba lo suficientemente alto. Creo que temía que le disparara en su paracaídas, algo que jamás haría. Ese derribo demostró que el Blitz no era invencible. Podía ser cazado, podía ser destruido, podía sangrar como cualquier otra máquina de guerra. Pero también probó cuán costosa sería cada victoria. Se necesitaba una combinación perfecta de táctica, habilidad y suerte para atrapar a uno de estos bombarderos. Para cada Blitz derribado, docenas completaban sus misiones sin ser molestados. Los pilotos que lograron volar el Blitz compartían una opinión unánime: era una máquina magnífica. La elegancia de su diseño se traducía en maniobrabilidad superior a la esperada para un bombardero. Los controles respondían con precisión milimétrica, y la sensación de velocidad pura era embriagadora. Pero detrás de esa fachada de perfección tecnológica se escondían defectos que condenarían al avión mucho antes de que cualquier caza enemigo pudiera hacerlo. El sistema de despegue y aterrizaje, ese diseño innovador que había impresionado tanto a los ingenieros en papel, resultó ser una pesadilla operacional en la realidad del combate. El carro Bugrat Startwagen que sostenía al avión durante el despegue funcionaba bien en condiciones ideales de prueba, pero las operaciones militares nunca ocurren en condiciones ideales. Las pistas bombardeadas, el terreno irregular, la prisa del combate, todo conspiraba contra ese sistema delicado. Los patines retráctiles bajo el fuselaje y las góndolas de motor presentaban fallos catastróficos con frecuencia alarmante. Se negaban a extenderse cuando el piloto los necesitaba para aterrizar, dejando al avión sin forma de tocar tierra excepto estrellarse. O peor aún, se negaban a retraerse después del despegue, convirtiendo al bombardero más rápido del mundo en un peso muerto aerodinámico incapaz de alcanzar velocidad de combate. Estos fallos mecánicos inutilizaban aeronaves completas durante operaciones masivas que requerían cada avión disponible. Eric Sommer, el piloto que había realizado la primera misión de reconocimiento a reacción de la historia, describió la experiencia de aterrizar en una pista mojada con palabras que capturaban perfectamente el terror del momento. Era como aterrizar sobre jabón. Los patines de metal resbalaban sin control sobre el concreto húmedo. El piloto perdía toda capacidad de dirigir la aeronave, y solo la suerte determinaba si terminarías en la pista o volcado en el barro circundante. Pero los problemas del tren de aterrizaje
palidecían en comparación con las demandas brutales de los motores Junkers Jumo 004. Estas maravillas de la ingeniería turborreactora tenían un apetito insaciable de mantenimiento que ninguna fuerza aérea en tiempos de guerra podía satisfacer razonablemente. Después de solo 10 horas de operación, cada motor requería un overhaul completo que consumía tiempo precioso y recursos escasos. 25 horas. Ese era el límite absoluto de vida operacional de cada motor antes de que tuviera que ser completamente reemplazado. Para poner esto en perspectiva, un piloto podía realizar quizás una docena de misiones antes de que su avión necesitara motores nuevos. En una guerra donde Alemania luchaba desesperadamente por producir suficientes motores para sus cazas. Me-262. Mantener flotas de Blitz operacionales era simplemente imposible. Los requisitos de combustible añadían otra capa de imposibilidad logística. Los turborreactores devoraban queroseno a ritmos que habrían hecho llorar a los planificadores de suministros. Un solo vuelo de combate consumía más combustible que varias misiones de bombarderos convencionales. Para 1945, Alemania estaba siendo estrangulada por bloqueos aliados, sus refinerías bombardeadas hasta convertirse en ruinas humeantes, sus reservas de combustible evaporándose. Las pistas de aterrizaje presentaban otro obstáculo insuperable. El Blitz necesitaba superficies largas y perfectamente niveladas para despegar de manera segura con su sistema de carro. Pero los bombarderos aliados habían convertido los aeródromos alemanes en paisajes lunares de cráteres y escombros. Reconstruir pistas bajo fuego constante era tarea de Sísifo, y cada nuevo ataque destruía en minutos lo que tomaba días reparar. La combinación de todos estos factores significaba que el avión más avanzado tecnológicamente de la guerra apenas participó en ella. Mientras docenas de Blitz existían en papel, solo puñados volaban misiones reales en cualquier momento dado. El resto permanecía en tierra, esperando motores que nunca llegarían, o combustible que no existía, o pistas que habían sido bombardeadas esa misma mañana. Cuando la guerra se acercaba a su conclusión inevitable en la primavera de 1945, los pilotos del Blitz sabían que el final había llegado. Las órdenes llegaron a través de canales militares que se desintegraban rápidamente. Rendir las aeronaves intactas a las fuerzas aliadas o destruirlas para evitar su captura. 9 AR-200, 34 del 9º Escuadrón de la Ala de Bombardeo 76, volaron hacia Stavanger, Noruega, donde se rindieron formalmente a las fuerzas británicas. El coronel Harold E. Watson lideraba un equipo especializado del ejército estadounidense conocido coloquialmente como los Withers de Watson. Su misión era localizar, evaluar y transportar equipamiento enemigo capturado para estudio en profundidad. Watson y sus hombres eran cazadores de tecnología, y el Blitz representaba exactamente el tipo de premio que buscaban: tecnología revolucionaria que podía informar el desarrollo aeronáutico estadounidense para las décadas venideras. Los bombarderos capturados fueron cuidadosamente desmontados en Europa y enviados a través del Atlántico hasta Newark, Nueva Jersey. Allí, técnicos estadounidenses los reensamblaron pieza por pieza, estudiando cada aspecto del diseño alemán. Los motores fueron probados hasta la destrucción para entender sus límites, los sistemas de control fueron evaluados exhaustivamente, cada secreto que los ingenieros de Arado habían incorporado en sus creaciones fue extraído y catalogado. Durante años, estos aviones capturados viajaron entre instalaciones militares. De Ohio a Illinois, de base en base, siempre estudiados, siempre analizados, siempre revelando nuevos detalles a ingenieros que construirían los jets estadounidenses de la próxima generación. El conocimiento adquirido del Blitz informaría diseños que dominarían los cielos durante la Guerra Fría. Solo un ejemplar sobrevivió al paso del tiempo y al desguace inevitable. El AR-234B2, número de serie 140.312, fue preservado como testimonio de lo que pudo haber sido. A principios de los años 50,
Este único superviviente fue transferido a la institución Smithsonian en Maryland, donde permanecería durante décadas como un fantasma de una guerra perdida. En 1989, restauradores expertos lo devolvieron a su gloria original, aplicando las marcas del 8/KG76 que llevaba en combate. Hoy descansa en exhibición permanente en Dulles, Virginia, sus turborreactores silenciosos para siempre, sus patines retráctiles congelados en posición, su fuselaje elegante recordando a los visitantes una verdad incómoda. La tecnología superior no gana guerras, si llega cuando la batalla ya está perdida. Si te ha gustado esta historia sobre uno de los aviones más revolucionarios de la Segunda Guerra Mundial, dale me gusta a este video y déjanos un comentario contando qué te pareció el Arado AR-234 Blitz. No olvides suscribirte al canal para más historias fascinantes de la aviación militar que cambiaron el curso de la historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos relatos increíbles. Nos vemos en el próximo video.